El 30 de diciembre de 1936 se promulgaba en la Argentina la Ley de Profilaxis. Era la número 12.331 y con ella terminaban los burdeles, la prostitución legal y el proxenetismo. Pero todo había empezado mucho antes, con la acción de una prostituta polaca que logró derribar a la Sui Migdal, una de las redes más importantes de su tiempo. Esta es su historia. Buenos Aires se había convertido en un paraíso para los explotadores sexuales. Desde hacía décadas, miles de chicas eran traídas desde Europa Oriental para ejercer la prostitución. Había sociedades de proxenetas de diferentes procedencias que explotaban a las jóvenes. A veces solo eran niñas. La caída de estas organizaciones había comenzado tiempo antes, gracias al coraje de una mujer que se animó a hablar. Esta ley de profilaxis tuvo otra consecuencia que aún pervive. Al cierre de los prostíbulos siguió la creación de los hoteles de alojamiento, o mobladas, tal como se los conocía en su tiempo. Al principio del siglo XX, la vida en la Polonia era muy dura. El hambre, las necesidades y los pogroms. La vida no valía nada. Para los jóvenes judíos cualquier salida parecía tentadora. Cualquier otro destino en el mundo ofrecía ilusión. Ruzla, como tantas otras jóvenes polacas judías, partió hacia Argentina, buscando un futuro mejor. Escapaba de la miseria y de la persecución. Estaba casada con Jacob Ferber, tenía 2 hijos pequeños y decidió seguir a su marido, que había partido un tiempo antes a la Argentina. A su arribo, la familia se dirigió a Tapalqué, en la provincia de Buenos Aires. En ese pueblo, su cuñada Elke oficiaba de madama en un prostíbulo. Al poco tiempo, Jacob murió de tuberculosis. Ruzla, que para ese entonces, desde el mismo momento en que entró a Argentina, era Raquel, se solían castellanizar los nombres de los inmigrantes, dejó a sus 2 hijos al cuidado de gente de Tapalqué y se instaló en Buenos Aires. Debía ganarse la vida. La prostitución, una marca de la época, fue un camino casi imposible de evitar. Los rufianes se movían por todo Buenos Aires, los había de todos los orígenes, italianos, españoles, franceses, judíos. La organización que con el tiempo ganó más fama en el mundo fue la Sui Migdal, de origen judío-polaco. Que la historia y la mala fama de la Sui Migdal hayan sobrevivido al tiempo no solo tienen que ver con lo extendido de sus actividades. Su fama era tal que en algunos países europeos, cuando alguna familia emigraba hacia Buenos Aires, ya lo daban por hecho, aunque no estuviera ni cerca de serlo, que la madre y las hijas de esa familia serían prostitutas para la organización. Pese a ser una enorme y establecida asociación delictiva, la Sui Migdal no era la única ni la más poderosa de las que se dedicaban a la trata de personas. El impacto mediático de su caída, las leyendas que se tejieron con el tiempo y la dosis siempre presente de antisemitismo en la sociedad produjeron el resto. El mito, extendido y establecido, sostenía que las chicas eran buscadas en Polonia y traídas a la Argentina bajo engaño. Eran adolescentes bellas, pobres y vírgenes. Matrimonios a la distancia, ofertas de vivir una vida de ensueño en una tierra lejana, pacífica, próspera. Espejismo que se diluía apenas bajaban del barco. La investigadora Donna Guy, en su libro El sexo peligroso, demostró que se trata de un mito paternalista y tranquilizador que no siempre se verificaba en la realidad. La construcción exigía que se tratase de niñas inocentes y engañadas, pero en muchos casos más de los que las buenas conciencias le gustaría aceptar. Esas mujeres sabían a qué venían al país. Otras ya eran prostitutas, lo ejercían en su tierra natal. Era tan trágica la situación en Europa Oriental que cualquier salida parecía un progreso. También existe otra cuestión de orden práctico que habilita a sostener que la historia del proxeneta que elegía a una mujer y le proponía casamiento para después explotarla en el país no puede ser cierta en la enorme cantidad de casos en las que se aplica. Se tendría que estar hablando de un batallón de miles de hombres que llegaron con el mismo objetivo. La Sui Migdal nació con otra denominación. Era la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia, y ese nombre llevó desde su creación en 1906 hasta pasada la mitad de la década del 20, cuando adoptó con el nombre que se la conoce. La Mutual tenía un cementerio en la localidad de Avellaneda, brindaba servicios de salud, otorgaba algún beneficio económico y organizaba algunas actividades sociales, como hacían muchas de las entidades de comunidades instaladas en el país. Además contaba con una gran sede, una especie de palacio en la avenida Córdoba 3280. Sin embargo, la Varsovia era principalmente una fachada para que se congregaran cientos de rufianes y trazaran su red de explotación. Tuvo más de 400 socios rufianes. Las chicas, las que habían llegado engañadas y las que sabían a qué venían, no pudieron imaginar por lo que pasarían.
Las condiciones de vida eran deplorables. Eran esclavas sexuales literalmente, explotadas, sin cuidados, dedicaban toda su existencia a servir sexualmente, casi ininterrumpidamente a los clientes que atiborraban los prostíbulos. El epicentro estaba en la Valle y Junín, en el barrio de Once. Allí los locales se multiplicaban. Albert Londres, un corresponsal francés que en 1927 fue de los primeros en estudiar el tema en su libro El Camino de Buenos Aires, exageró que las jóvenes atendían 70 clientes diarios. Otros testimonios hablan de 50 clientes por día. Aunque se sabe que las jornadas eran 12 horas, resulta imposible creer semejante nivel de actividad. Sin embargo, de lo que no cabe duda es que las chicas debían atender cliente tras cliente. Debe recordarse que en esos años la prostitución era una actividad legal. Pero volvamos a la historia de Raquel. Trabajó durante varios años en los prostíbulos de la Sui Migdal. Su acuerdo era mejor que el del resto de las chicas. Se quedaba con un porcentaje mayor. Así pronto pudo comprar su libertad en 1.500 pesos. Siguió ejerciendo por su cuenta, pero ni siquiera así consiguió ser libre. Se casó con José Korn, considerado por muchos como un enviado de la Sui Migdal, para lograr que ella cayera de nuevo en sus garras. De esas asociaciones mafiosas nadie logra liberarse con facilidad. Este hombre estafó a Raquel, adquirió una casa con 60.000 pesos de ella en una maniobra fraudulenta, la puso a su nombre como si él hubiera sido quien proporcionó el dinero. Korn instaló en esa casa, como no podía ser de otra manera, un prostíbulo. Raquel se quedó una vez más sin nada, y allí comenzó su búsqueda de justicia. Ya había sufrido demasiado. La caída de ese emporio de la prostitución que recaudaba millones por año empezó en esta pequeña estafa que la agrietada joven de 30 años decidió no perdonar. La ambición y la impunidad perdió la Sui Migdal. Se cruzó con una mujer con determinación y cansada de las vejaciones, con un comisario principista y con un juez que no cayó en la tentación de la venalidad. Raquel Lieberman tenía el mismo destino que las demás populares: entregar su juventud a los rufianes y a los clientes, envejecer prematuramente, hastiarse de la vida y ser reemplazada por otra más joven, tal vez apenas 5 años más joven que ella, pero sin el desgaste evidente, sin el rictus de la derrota cincelado en la cara, sin las marcas de la explotación surcándole el cuerpo, sin estar todavía rota por dentro. La mujer reclamó su dinero. Ese dinero era su independencia. La paradoja es que quien logró terminar con la organización de rufianes deseaba con sus ahorros convertirse ella misma en madama. No oyeron sus pedidos, ni su ex marido Korn, ni los directivos de la Sui Migdal a los que acudió. Entonces denunció la estafa, pero nadie creyó en la justicia que le fuera a escuchar. ¿Quién le prestaría atención a una prostituta polaca? ¿Qué tipo de investigación no podrían detener con unas oportunas coimas? ¿Acaso creía que era la primera denuncia contra ellos? Habían existido situaciones de muchísima mayor gravedad y siempre la Sui Migdal había quedado indemne. El comisario Julio Alzogaray, moralista y con fama de incorruptible, escuchó a Raquel y se puso en movimiento. Hacía años que estaba detrás de la organización y siempre chocaba contra el muro de silencio y complicidades. Con nobleza, Alzogaray la advirtió a Raquel de los riesgos de ratificar sus denuncias. Raquel eligió seguir adelante. Encontró eco en un juez honesto, el magistrado Manuel Rodríguez Ocampo. Para que la denuncia prosperara, Raquel mintió sobre su origen. Quería proteger a sus hijos. Solo siguió el guión de la leyenda. Contó que viajó seducida por la propuesta engañosa de matrimonio y que al desembarcar en el puerto de Buenos Aires fue secuestrada y obligada a prostituirse. Como escribiría luego Jorge Luis Borges, el famoso escritor, sobre su Emma Sons. La historia era increíble, en efecto, decía Borges, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Raquel, que comenzó solo reclamando su deuda, terminó denunciando y describiendo el funcionamiento de una de las redes criminales más grandes de la historia de la prostitución, la Sui Migdal, y esta no pudo resistir el embate. El juez ordenó 108 detenciones, pero con el tiempo casi todos quedaron liberados. Solo 2 fueron condenados en un par de años después, pero las circunstancias hicieron que el emporio de los rufianes fuera demolido. La opinión pública se estaba volviendo más moralista. El impacto de las noticias y el sensacionalismo le dieron una gran repercusión, y el factor antisemita también influyó. Redes más importantes y establecidas de prostitución fueron soslayadas porque pertenecían a otras comunidades. Con su denuncia, Raquel provocó la caída de la Sui Migdal. Fue una consecuencia hasta involuntaria. Durante años se repitió la historia del viaje, del matrimonio fraudulento, de la estafa a su credulidad.
La escritora Mirda Shalom, en su libro La Polaca, derribó todas esas leyendas con un excelente trabajo de investigación. Los relatos familiares, los documentos y las cartas contaban otra historia, más real, más humana, con matices y contradicciones. Ella los rescató y recuperó una vida. Raquel Lieberman vivió solo 35 años. Murió de un cáncer de tiroides. Escapó de la miseria en Polonia y viajó con esperanzas a la Argentina en busca de una oportunidad. Aquí encontró muerte, dolor, abusos y explotación. Sin embargo, a su manera, sola, contra toda una época, se animó a luchar, a pelear por lo suyo, y ese fue su legado. Tristes, pero célebres. Dale like, suscríbete y comparte.